comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio. Es una producción de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima, que se transmite todos los miércoles en punto a las 7 de la tarde desde la estación de la universidad, Universo FM, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho Oficial y Universo 94.9. Les invitamos a que sigan esta transmisión. Y bueno, como cada programa, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola Enoch, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a nuestras audiencias, y hay que recordarles que pueden sintonizar también el programa el sábado a la 1 de la tarde por esta estación radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante a propósito también de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es las implicaciones jurídicas de la violencia de género. Así es, Bárbara, un tema muy pertinente, y si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho en los últimos casi 4 años, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial del día. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Violencia de Género y Derecho Penal. Hablar de derecho penal en violencia de género, dice el jurista argentino Eduardo Buonpadre, es hablar de hechos violentos generalmente en contra de la mujer por su género, aun cuando no debieran quedar excluidos como víctimas el hombre o las personas de un tercer género cuando se trata de violencia en razón de género. Ciertamente la especie humana a través de la historia ha transitado por diversas etapas de violencia, incluso culturizada como la violencia del patriarcado, o hasta institucionalizada como es el caso del derecho penal, que recurre a la llamada violencia legítima del Estado. Por ello, las voces de investigadores de la política criminal que claman por un derecho penal mínimo que dé paso a otras vías éticas y de política pública más efectivas en prevención de los detonantes de la violencia, como el alto consumo del alcohol y de otras drogas. Para el autor citado, la violencia de género se entiende en un contexto específico en el que germina la conducta criminal para doblegar y someter a la víctima, generalmente contra la mujer, aun cuando no toda violencia contra la mujer es violencia de género, si consideramos las mujeres que se mueven en actividades del crimen organizado, en que corren los mismos riesgos que los hombres y no en razón de género. Para atender penalmente la violencia de género en contra de la mujer, se ha tipificado el feminicidio como delito específico de violencia de género, aun cuando en una gran mayoría de países no existe diferencia en la legislación penal entre el feminicidio y el homicidio. Así, en comparación con el resto del mundo, solo una minoría de países reconocen penalmente que el feminicidio es diferente al homicidio, estando la mayoría de estos países en América Latina que tipifican específicamente el feminicidio o al menos el tipo especial de homicidio contra la mujer como agravante del delito de homicidio, sin perjuicio de que pueda existir el tipo penal de homicidio con violencia de género para incluir como víctimas a hombres y a personas de un tercer género o no binarias. ¿Y usted qué opina? Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a las implicaciones jurídicas de la violencia de género. Por ello agradecemos que nos acompañe en esta sección de entrevista la doctora Mariana Martínez Flores. Ella es directora del Instituto de las Mujeres Villalvarenses. Bienvenida a su espacio, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, Bárbara, Enoch, un gusto compartir con su auditorio. Gracias, Mariana. Y un poco para contextualizar a quienes nos están escuchando, ¿nos puedes compartir qué es la violencia de género y, bueno, de manera específica, qué es la violencia en contra de las mujeres? Claro que sí, la violencia de género es aquella que se da por motivos o razones de diferenciar un aspecto sexual y convertirlo en una práctica cultural. Es decir, es aquella que se da por el hecho a las mujeres, por el hecho de ser mujeres.
¿no? Un ejemplo muy claro podría ser, por ejemplo, cuando no permitimos el uso del uniforme para niñas o para niños, como usualmente se le cataloga a una persona que se identifica con otro género que no corresponde al que sexualmente, culturalmente se le ha adoptado, ¿no? Ahora, doctora Mariana, justamente a partir de esto que usted nos comparte, una pregunta recurrente es: ¿quiénes pueden generar la violencia contra las mujeres y cómo es posible identificar dicho tipo de violencia? Es una pregunta muy interesante porque a veces pensamos que la violencia contra las mujeres únicamente la generan los varones. Y la violencia contra las mujeres en realidad la generamos todas las personas, porque como le decía el doctor Ángel en su intervención, la violencia es un asunto estructural, o como decía Bourdieu, ¿no? O sea, todo se acerca del poder. Y Foucault en su momento también lo abordó. Es decir, todo lo que implique relaciones de poder desiguales, donde se coloca a las mujeres en una condición de desventaja, sin importar quién lo haga o quién sea, coloca una situación de violencia. Voy a poner un ejemplo en el que tal vez todas las mujeres y todos los varones a lo mejor lo han visto, las mujeres lo hemos vivido. Yo tenía una abuela de crianza, que en paz descanse, que cada vez que llegaba a su casa me decía: calienta las tortillas. Y uno lo ve de manera muy normal, ¿no? Pero en realidad es colocar una actividad o un rol a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, porque estoy segura que mi papá de crianza o que mi hermano podrían perfectamente pararse a calentar las tortillas. Y nadie decíamos sí o no, porque también entendíamos que la cultura va cambiando y que las generaciones se van también transformando, ¿no? Si nosotros viéramos esa situación en este momento, seguramente una niña o un adolescente diría: oye, yo también puedo no calentarlas, o las puedo calentar un día. Bueno, si se hace de manera recurrente, si se hace de manera consciente, a sabiendas de que estoy generando una condición desigual, no importa quién lo haga. Puede ser un ejercicio de violencia desde las mujeres o desde los propios varones, ¿no? Y también hay que recordar un video que está en YouTube, que hizo el Tecnológico de Monterrey, que se llama La escalera de la violencia, que es muy ejemplificativo. La persona que genera violencia al interior de un círculo o de un entorno familiar, la que tiene más poder sobre el resto de las personas la genera sobre quienes tienen menos poder. Esa persona que está en el segundo escalón lo va a generar con quienes están en el tercer escalón y hacia el cuarto escalón, y así hasta llegar tal vez hasta la violencia con los seres sintientes pero animales, ¿no? Y entonces por eso la violencia animal tiene mucho, pero mucho que ver con la violencia de género, específicamente con la violencia familiar. Qué interesante esto que nos compartes. Y bueno, pensando en las personas que podemos identificar, ponerle rostro, las personas generadoras de violencia, ya nos aclaraste que pueden ser hombres, mujeres. ¿Existen sanciones para este tipo de prácticas? ¿O en qué momento ya son sancionables esas prácticas? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que aunque el delito de violencia familiar es el delito que tiene mayor incidencia en el estado de Colima y en muchos estados de la República puntea en la incidencia delictiva, es un delito que no se considera como, antes se llamaban como graves o no graves, es decir, en este momento no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, tema en el que coincido y que a lo mejor no es motivo de este programa, pero tampoco hay que poner la prisión preventiva oficiosa como una regla generalizada porque rompe el esquema del sistema. Para todo, ¿no? Exactamente. Pero sí es cierto que 1 a 5 años de prisión no garantizan un proceso de reinserción del generador de violencia. ¿Por qué? Porque está comprobado que una mujer, antes de recurrir a un sistema de atención, ha vivido 22 hechos de violencia previos. Eso significa que ha pasado a lo largo de los años hechos de violencia que han ido de menos a más. Y que el momento en el que la víctima asiste a un lugar, la tenemos que atender sí o sí. Porque yo no sé si antes fue a otra institución y le negaron, o no tuvo la oportunidad de asistir, o es el momento en el que la vida la está colocando ahí para poder asistir. Y creo que es muy importante que las penas, en este caso de prisión, se puedan adecuar al contexto real. Si es el delito que tiene más incidencia, hagamos que el delito, al menos desde la penología, pueda tener un mayor impacto en la sanción. Ahora, doctora, justamente a partir de la necesidad de atender esta situación problemática, evidentemente que tiene múltiples factores de generación, pero también de consecuencias, la pregunta sería: ¿existen protocolos de atención específicos para abordar la violencia contra las mujeres?
Sí, existen muchos protocolos y uno de ellos es el protocolo para atender desde las unidades de atención. Existen protocolos dentro de la Fiscalía que tienen que ver con violencia sexual y que tienen que ver con mujeres desaparecidas. Hay todo un tema en las desapariciones de mujeres en aspectos legales, porque hay 3 protocolos. Está el protocolo de la alerta Amber, que es un protocolo de difusión, únicamente de difusión en temas de comunicación o en el espectro de la comunicación. Hay el protocolo de la alerta ALBA, que tiene esquemas de búsqueda que son que están niveladas en función de las atribuciones de cada una de las autoridades en este ciclo de búsqueda que tiene que hacerse de manera inmediata, y un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. Y esto ha sido en la práctica una complicación, porque a veces podemos ver una mujer desaparecida, por ejemplo, y no sabemos por qué se activa la AMBER o la ALBA, ¿no? Y creo que esta parte de los protocolos en temas de mujeres desaparecidas tendría que comenzarse a homologar, sobre todo porque, según los datos brindados por el secretario de Gobernación la semana pasada en el estado de Colima tiene el 26% más de desapariciones del resto del país en mujeres, pero sobre todo el 52% más en mujeres menores de edad. Y creo que es un punto que nos debe colocar sobre la discusión álgida. Y yo quisiera aprovechar después para reconocer el protocolo que tiene la Universidad de Colima para la atención de casos de acoso. Creo que este periodo rectoral y la finalización del periodo rectoral anterior han marcado una pauta muy distinta respecto a la atención de casos de acoso y de hostigamiento dentro de las escuelas, y creo que podría ser también la pauta para que otras universidades, centros escolares de la propia entidad federativa pues lo tomen como referencia, porque hay que también tener en cuenta que la sanción genera prevención y disuasión. Entonces, justamente a partir de la importancia que reviste este mecanismo de atención, nos gustaría solicitarle, doctora Marina, si podíamos abundar un poco más sobre este tema. Claro que sí. Un protocolo para compartirlo con la audiencia es el establecimiento de los mecanismos o lineamientos mínimos y máximos por los cuales puede guiarse una acción institucional. Digamos, como la joya de la corona de los mecanismos de protección para las mujeres son las órdenes y medidas de protección y el mecanismo de la alerta de violencia de género. Me quisiera centrar en los protocolos que existen para que las mujeres accedamos a una medida o una orden de protección. Una medida o una orden de protección se decreta cuando la violencia es tal que ya no se puede garantizar con la simple denuncia la seguridad de las mujeres. Hay un protocolo que se publicó para el estado de Colima por ahí del 2015 y que se modificó hace un par de años, que establece cómo debe ser el camino que deben seguir las instituciones y el acompañamiento para las víctimas cuando se decreta esta medida. ¿Por qué es importante que existan protocolos como estos? Porque establece las necesidades que tienen las víctimas, se centra en las víctimas. Las víctimas no solo tienen la necesidad de acudir a presentar una denuncia, sino que salen de ahí y tienen que salir con la esperanza de que algo tiene que cambiar la situación que están viviendo. Es decir, tengo que sacar al generador de la casa, tengo que generarle una pensión alimenticia urgente, que no provisional, pero sí existen alimentos urgentes en las órdenes de protección, o tengo que prohibirle al generador que se acerca o que la intimide, ahora que están con mayor usabilidad las tecnologías de información y comunicación, y que en Colima tenemos un 76% de la población utilizando teléfonos inteligentes. También se prohíbe ya la mensajería vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, bajo cualquier tecnología con la cual puedan tener comunicación la víctima y el agresor. Un protocolo establece los lineamientos mínimos y máximos, y es importante que los conozca la población en general, porque si bien las instituciones tenemos la obligación de conocerlos y aplicarlos, son las víctimas quienes van a encontrar una mano que les acompañe ahí. Por eso celebrar el protocolo de la Universidad de Colima, porque brinda desde el acompañamiento a la víctima en el centro escolar hasta que se sanciona esta conducta reprochable. Lo mismo existen para medidas de protección, como para órdenes de protección para el estado de Colima, como para el acoso, como para el hostigamiento, y existen también protocolos para la prevención y la atención de la trata de personas en el estado de Colima. Es un flagelo que, si bien tiene tal vez un máximo de 5 denuncias en los últimos años ante la Fiscalía Especializada, pues también es cierto que es un delito que no se comete a la luz pública y que poco se va a denunciar, y que cuando se denuncia es complicado investigarlo, y que los protocolos lo que brindan es
nuevamente una protección a la víctima en refugios especializados. El estado de Colima contaba, hasta la última información que tuve del año pasado, con un refugio especializado para víctimas de trata de personas. Y creo que eso es muy importante saberlo porque la sociedad civil lo tenía a su cargo y obviamente las víctimas de Colima no se quedaban en Colima, sino hacían una canalización a otras entidades federativas, lo mismo que otras entidades federativas. Y creo que esos protocolos lo que brindan es ese piso mínimo que debemos tener las mujeres cuando acudimos a una institución. Ahorita nos mencionó que, bueno, además de los protocolos existen otros mecanismos, incluso hablabas de la joya de la corona. No sé si nos puedas compartir, bueno, ¿cuáles son estos otros mecanismos a los que pueden acudir las mujeres receptoras de violencia? Sí, principalmente pueden acudir, bueno, fíjate, la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica y las Relaciones en los Hogares, tanto en la edición 16 como en la 21, que recientemente se publicó, establecen que las mujeres acuden en primera instancia a los DIF municipales. Y no al estatal, sino a los municipales. ¿Por qué? Porque es la autoridad más cercana y seguimos ubicando a la violencia familiar como un esquema de asistencia como sociedad, no como instituciones, que no está mal. Lo que tenemos que hacer es que los DIF tengan la posibilidad de atender esta violencia o de canalizarla para que las víctimas no tengan que estar tocando una puerta u otra, sino que la puerta a la que lleguen sea la puerta que abra las demás puertas, ¿no? Y después asisten a las fiscalías y después asisten a los institutos de las mujeres. No llegan primero al instituto de las mujeres. Y eso tiene muchísimo que ver con en dónde se sitúan las víctimas. Si están en una colonia, no van a ir al instituto de las mujeres. Si el instituto está en esa misma colonia, porque el agresor está ahí. Van a ir al DIF, voy por una despensa. ¿Sabes qué? Voy a un curso. Y en todos los institutos de las mujeres tenemos que buscar creativamente los mecanismos para hacer que las mujeres se acerquen. Yo celebro que hace dos administraciones el Instituto del Municipio de Colima hizo un curso de cocina. Mucha gente dijo, ¿cómo las mujeres? Bueno, la cocinera era psicóloga y en realidad estaba dando terapia y atención psicológica a las mujeres. Y esa creatividad hace que las mujeres se acerquen más. Esos mecanismos son de atención, como las instituciones que había brindado, que había expuesto, así como otros mecanismos como las acciones afirmativas que realizó el Poder Judicial en el 2014, el 31 de diciembre comenzó, del 2014 y subsecuentemente por ahí de mayo del 2015 se creó el primer juzgado especializado para dictar órdenes de protección a nivel nacional. Esto ya hace 7 años casi y se acaba de crear el segundo juzgado apenas a nivel nacional con una brecha de 6 años en otra entidad federativa, si mal no recuerdo, San Luis Potosí. Y esto implica que Colima nuevamente ha ido un paso adelante y se comenzó por emitir algunas cientos de 200 órdenes de protección el primer año a estar ahorita en más de 1000 órdenes de protección dictadas para todo el estado de Colima. Claro que atiende el primer partido judicial nada más. Y creo que es importante que esto vaya acercándose hacia otros partidos judiciales, ¿no? Bueno, en los últimos 2 minutos que nos resta para concluir esta sección, doctora Mariana, nos gustaría solicitarle si puede compartir con nuestras audiencias justamente una reflexión sobre la importancia de este tema. Sí, pues primero quisiera decirles que ninguna persona somos ajenas a la violencia de género contra las mujeres, sea porque hemos sido todas y todos criados e inculcados en una cultura patriarcal de la que de alguna manera somos parte. Que la violencia, entender lo que sucede con la violencia no es como una USB que colocamos en una computadora, en una laptop, sino que entenderla es un proceso cíclico y a veces de un ir y venir y comprender según los procesos de nuestra vida cotidiana cómo sí o cómo no, o hacia dónde sí o hacia dónde no. Creo que también es importante que cada vez más sumemos a las generaciones jóvenes y por eso estoy segura que desde la educación, desde las universidades y desde la educación inicial, como son las preescolares y las primarias básicas, se tiene que hacer un esfuerzo importante para dejar de diferenciar a través del sexo a los niños y las niñas. Desde formarlos en filas de aquí los niños y aquí las niñas, genera una dicotomía que ya no funciona para una realidad. Y hay que tener también en cuenta que para generar igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tenemos primero que generar paz. Y para generar paz hay que garantizar la seguridad de las mujeres. Y hoy día todavía estamos lejos de garantizar la seguridad de todas las mujeres, las niñas, las adultas mayores, las estudiantes, las mujeres lesbianas, las trans, la diversidad. Y creo que es muy importante como que cada quien realice lo que nos toca y un paso más dentro de instituciones tanto oficiales como no oficiales, sociales, y que podamos hacer lo que nos corresponde para hacer de Colima un mejor lugar para todas las mujeres.
Bueno, sin duda tenemos muchas tareas pendientes y esperemos que esta no sea la única ocasión que nos acompañes como en otras emisiones. Por el momento, bueno, toca agradecer a la doctora Mariana Martínez Flores. Recordemos, ella es directora del Instituto de las Mujeres Villalvarenses. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a todo el auditorio que sigue esta emisión. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y ahora, continuando con el programa, vamos a escuchar a la doctora Jazmín Araceli Flores Montes, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien además nos va a hablar sobre el tema de la paz. Adelante, doctora, la escuchamos. En la temática del día de hoy les compartiré acerca de la cultura de paz. Pero para comprender mejor qué debemos entender por cultura de paz, primero es importante conocer algunos conceptos previos que nos ayudarán a entenderlo mucho mejor. ¿Sabían ustedes que la ciencia que estudia la paz es la irenología? ¿A que no lo sabían? ¿O sí? Entonces, comencemos. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes radioescuchas podrían responder la siguiente pregunta? ¿Qué es la paz? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra paz? Esperen, no me respondan. Antes, les invito a que si tienen a alguien a su lado, pregúntenle o pregúntense qué entienden acerca de qué es la paz. Y al final de esta cápsula informativa vamos a comparar qué tan similares son los conceptos que ustedes formularon con los que a continuación les compartiré. Debemos saber que no existe a la fecha un concepto universal de paz y lo que representa ella, pero sí existen algunas definiciones importantes que se han creado a lo largo de la historia y del ámbito de estudio de la paz como ciencia. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la paz es el acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Pero también podemos entender que paz, para John Lederach, es una consecuencia de transformaciones lideradas por una capa social intermedia que conecta los intereses de los actores políticos. Y por último, también Mahatma Gandhi, quien es considerado uno de los referentes de los movimientos pacifistas a través de la no violencia, nos dice que la paz es la búsqueda firme de la verdad y que ésta debe estar regida por la no violencia. Y también que esta última debe de ver en primer lugar y tiene que ver con las actitudes personales y el camino que soñamos en el mundo para tener un mundo mejor, cómo debemos actuar, qué debemos hacer nosotros mismos. También la paz se obtiene no solo con los medios justos, sino que estos pueden producir resultados justos, sin recurrir a la violencia, ya que el efecto producido por la violencia corre gran riesgo de ser contrario al buscarlo. Entonces, la cadena de la violencia se prolonga y se refuerza. Radio escuchas, para finalizar la sección del día de hoy, les invito a que reflexionen si lo que ustedes entendían por paz tiene relación con lo que les compartí, o si ya sabían este concepto o estos conceptos, o si es algo nuevo para ustedes. También las y los invito a compartir lo aprendido del día de hoy para que juntos y juntas divulguemos y colaboremos hacia una cultura de paz. Agradecemos a la doctora Jazmín Araceli Flores Montes. Ella es docente de la Facultad de Derecho, por la cápsula que nos habló sobre cultura de paz. Y ¿qué te parece, Nox, si despedimos el programa? Así es, Bar, se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a los controles de transmisión, Oscar Segura, en Facebook, Alejandra García, al equipo de producción, a José Ángel Méndez, a Francisco Mayoral, a Reina Andrade y a Julio César y Elena Ceballos. Agradecemos también a Maggie Antunes, Martín Sánchez, Luis Arturo Carrillo Velasco, que se han comunicado, y a Fátima Nava, que es fan destacado, a quien le deseamos suerte en la aplicación de su Ceneval. Se despiden desde cabina en estos micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.